505 años han pasado desde 1517, desde la Reforma Protestante que revolucionó la cultura humana en todas sus expresiones: la ciencia, la educación, las artes, la música, la literatura, la política, el derecho, la economía, la ecología, entre otras, después que Martín Lutero emitió las 95 tesis y las 5 solas, pero sobre todo se tradujo la Biblia desde el latín al alemán hasta cientos de otros idiomas, hasta la fecha. Sobre esto nos explica el doctor Misael Álvarez, predicador de la Palabra de Dios en la Iglesia Cristiana Vida Abundante de Choluteca. Hace 505 años Martín Lutero publicó en su capilla, en la capilla de Wittenberg, sus 95 tesis que llegaron a formar la base de la Reforma Protestante. ¿Qué nos puede hablar en esta fecha donde también hay muchas celebraciones paganas, pero desde luego que queremos resaltar como cristianos, como hombres de fe en Cristo Jesús, que esta es una fecha valiosa? Es una fecha valiosa para el cristianismo, es una fecha valiosa para toda la iglesia en general, incluyendo la iglesia católica. Ellos mismos lo han reconocido y han calificado a la iglesia protestante como los hermanos separados, pero somos hermanos. Y la iglesia protestante se considera su nacimiento, la iglesia moderna, a partir de esa reforma del 1517. Y nosotros como creyentes lo celebramos porque para nosotros significó un gran cambio. A mi punto de vista, lo más importante de la Reforma Protestante para la Iglesia fue que le devolvió la Biblia a la Iglesia, cosa que no la tenían antes de la Reforma. Pero la Reforma permitió que la Biblia regresara a la Iglesia y que los creyentes pudieran leerla, estudiarla, meditarla, conocerla. Y de ese fundamento nació una de las 5 solas de la Reforma Protestante, que es solamente la Escritura, que es la Biblia. ¿Nos puede hablar un poco más de esas 5 solas, así brevemente, en qué consiste, cuáles son? Y desde luego que esto fue una revolución cultural en el ámbito cristiano, debido a que fue más accesible la palabra de Dios en los diversos idiomas, empezando con el alemán. Leía cierta historia acerca del analfabetismo y el alfabetismo para aquellos tiempos. Antes de la Reforma Protestante, el analfabetismo en el mundo era de 90%. Significa que solamente el 10% de la gente podía leer. La Reforma le permitió a la gente aprender a leer, la urgió a aprender a leer, y sobre todo se apoyó con el invento de la imprenta, que fue contemporáneo de esa época. Entonces, las 5 solas son como el resumen de la Reforma Protestante, que prácticamente son, la palabra lo dice, el número lo dice, 5, y la voy a decir ahora: solamente la Escritura, significa que solamente la palabra de Dios, la Biblia, para los creyentes es considerada la máxima autoridad de su fe cristiana o religiosa. La siguiente sola es la sola fe, que solamente por fe la salvación se logra, se alcanza solamente por fe. La sola gracia significa que solamente somos salvos por la gracia de Dios, no porque nosotros hagamos o tengamos méritos o podamos practicar obras o hechos que nos permitan alcanzar la salvación. Solo Cristo salva, es la cuarta sola. Solamente a través de la fe en Cristo es que nosotros podemos ser salvos. Y así lo dice la palabra en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Y finalmente la quinta es: solo a Dios sea la gloria. ¿A qué se refiere la quinta sola? A que en el deseo del ser humano de alcanzar la salvación, de alcanzar el favor de Dios, el perdón y todo lo que eso significa, el único que se debe llevar y se lleva la gloria por ese hecho es Dios. Por eso esa sola, solo a Él la gloria. Muy bien, ¿qué más le podemos decir a la población para que se instruya de forma general, reconociendo esta fecha puntualmente? Básicamente yo soy un abanderado y un amante de la palabra de Dios. La leo todos los días y tenemos, gracias a Dios, un grupo de apoyo que nos permite hacerlo. Nos apoyamos unos a otros para seguirlo haciendo. Y creo que una de las grandes bendiciones que en mi vida he logrado, la he alcanzado precisamente en los últimos años, leyendo la palabra de Dios. Cuando uno conoce la palabra de Dios, la lee y la estudia, es capaz de diferenciar o distinguir las falsas doctrinas, porque estamos llenos de falsas doctrinas y de falsas creencias, aún creencias supuestamente basadas en la Biblia.
Entonces, cuando nosotros tenemos al alcance de nuestras manos la Biblia, la leemos, la estudiamos, la memorizamos, es difícil o es muy imposible o poco probable que nos vengan a confundir por cualquier viento de doctrinas. Entonces, una de las grandes bendiciones de la Reforma es, como yo decía al inicio, que nos devolvió la Biblia a los creyentes. El maestro de la palabra de Dios, el doctor Misael Álvarez, ha resumido en pocas palabras lo valioso y revolucionario que fue exponer la palabra de Dios a toda lengua para convertirse este hermoso libro inspirado por Dios en el libro más vendido y mayor leído de todas las épocas. Felicidades a los hombres y mujeres que tienen puesta la fe en Dios a través de Cristo Jesús. Celebramos hoy, 31 de octubre, la Reforma Protestante. Informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radiolución, Puskas Álvarez.